Capítulo 11. Mantras y japa. Un mantra es una palabra o una frase que ha sido dada a un discípulo por un gurú, usualmente como parte de un rito de iniciación. Si el gurú ha acumulado poder espiritual como resultado de su realización o de su meditación, algo de este poder se transmite en el mantra. Si el discípulo repite la palabra continuamente, se invoca el poder del gurú, de tal manera que ayuda al discípulo a progresar hacia la meta de la realización de sí mismo. Sri Ramana aceptaba la validez de este planteamiento, pero él mismo raramente daba mantras y nunca los usaba como parte de un rito de iniciación. Por otra parte, hablaba elevadamente de la práctica del Namayapa, la repetición continua del nombre de Dios, y a menudo la recomendaba como una ayuda útil para aquellos que estaban siguiendo la vía de la sumisión. En el capítulo 7 se señaló que la sumisión a Dios o al sí mismo podía practicarse efectivamente siendo consciente en toda ocasión de que no hay ningún yo individual actuando y pensando, sino solamente un poder más alto que es responsable de todas las actividades del mundo. Sri Ramana recomendaba el japa como una manera efectiva de cultivar esa actitud, puesto que reemplaza una conciencia del individuo y del mundo por una conciencia constante de este poder más alto. En sus primeras etapas, la repetición del nombre de Dios es solamente un ejercicio de concentración y de meditación, pero con la práctica continuada se alcanza una etapa en la cual la repetición prosigue sin esfuerzo, automática y continuamente. Esta etapa no se alcanza únicamente por la concentración, sino solamente sometiéndose por completo a la deidad, cuyo nombre se está repitiendo. Para usar el nombre de Dios, uno debe invocarle con anhelo y someterse uno mismo sin reservas a él. Solamente después de una tal sumisión está el nombre de Dios constantemente con el hombre. Cuando Sri Ramana hablaba sobre esta etapa avanzada de japa, había una dimensión casi mística en sus ideas. Hablaba de la identidad del nombre de Dios con el sí mismo y a veces decía inclusive que cuando se realiza el sí mismo, el nombre de Dios se repite sin esfuerzo y continuamente en el corazón. Esta última etapa se alcanza solamente después de que la práctica del japa se sumerge en la práctica de la atención de sí mismo. Sri Ramana ilustraba usualmente la necesidad de esta transición citando las palabras de Nadev, un santo Maharashtra del siglo XIV. La naturaleza omnipenetrante del nombre solo puede comprenderse cuando se reconoce el yo propio de uno. Cuando no se reconoce el nombre propio de uno, es imposible recibir el nombre omnipenetrante. Esta cita proviene de una obra breve de Nadem, titulada La filosofía del nombre divino, cuyo texto completo se da en una de las respuestas de Sri Ramana, posteriormente en este capítulo. Él la descubrió por primera vez en 1937 y durante los últimos 13 años de su vida tuvo una copia de ella sobre un pequeño estante junto a su cama. Frecuentemente la leía en voz alta cuando los visitantes le preguntaban sobre la naturaleza y utilidad del japa, y por el número de veces que habló de ella con aprobación, es razonable asumir que respaldaba plenamente sus contenidos. Pregunta. La práctica ha sido un japa continuo de los nombres de Dios con la inhalación y del nombre de Sai Baba con la exhalación. Simultáneamente con esto veo la forma de Baba siempre. Inclusive en Bhagavan veo a Baba. Ahora, ¿debo continuar con esto o cambiar el método? Pues algo me dice desde dentro que si me aferro al nombre y a la forma, jamás rebasaré el nombre y la forma.
pero no puedo comprender qué más hacer después de abandonar el nombre y la forma. ¿Querrá Bhagavan iluminarme sobre este punto? Respuesta. Usted debe continuar con su método presente. Cuando el japa deviene continuo, todos los demás pensamientos cesan y uno está en su naturaleza real, lo cual es japa o dhyana. Nosotros volvemos nuestra mente hacia afuera sobre las cosas del mundo y por lo tanto no somos conscientes de que la naturaleza real es siempre japa. Cuando por el esfuerzo consciente de japa o de dhyana, como nosotros lo llamemos, impedimos a nuestra mente pensar en otras cosas, lo que queda entonces es nuestra naturaleza real, la cual es japa. Mientras que usted piense que usted es el nombre y la forma, nama rupa, usted no puede escapar de nombre y forma en japa también. Cuando usted realiza, se da cuenta que usted no es ni nombre ni forma, entonces nombre y forma se esfumarán por sí solos. Ningún otro esfuerzo es necesario. Japa o dhyana le conducirán a usted a ello de modo natural. Lo que ahora se considera como el medio o japa se encontrará entonces que es la meta. El nombre y Dios no son diferentes. Esto se muestra claramente en las enseñanzas de Namdev. 1. El nombre penetra densamente el cielo y las regiones más bajas y el universo entero. ¿Quién puede decir hasta qué profundidades en las regiones más bajas y hasta qué altura en los cielos se extiende? El ignorante sufre los 8,4 millones de especies de nacimientos, no conociendo la esencia de las cosas. Namdev dice que el nombre es inmortal. Las formas son innumerables, pero el nombre es todo eso. Segundo, el nombre mismo es la forma. No hay ninguna distinción entre nombre y forma. Dios devino manifiesto y asumió nombre y forma. De aquí que los Vedas establecieran el nombre. Cuidado, no hay ningún mantra más allá del nombre. Aquellos que dicen otra cosa son ignorantes. Namdev dice que el nombre es Dios mismo o Keshava. Esto es conocido solamente por los amantes devotos del Señor. Tercero, la naturaleza omnipenetrante del nombre solo puede comprenderse cuando se reconoce el yo propio de uno. Cuando no se reconoce el nombre propio de uno, es imposible recibir el nombre omnipenetrante. Cuando uno se conoce a sí mismo, entonces se encuentra el nombre por todas partes. Ver el nombre como diferente del nombrado crea ilusión. Namdev dice, pregunta a los santos. Cuarto, nadie puede realizar el nombre por la práctica del conocimiento, la meditación o la austeridad. Sométete primero a los pies del gurú y aprende a conocer que yo mismo es ese nombre. Después de encontrar la fuente de ese yo, sumerge tu individualidad en esa unidad que es existente por sí misma y desprovista de toda dualidad. Eso que penetra más allá de Vaita y de Vaitatita, ese nombre ha entrado en los tres mundos. El nombre es para Brahman mismo, donde no hay ninguna acción que brote de la dualidad. La misma idea se encuentra también en la Biblia. En el comienzo era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pregunta. Así pues, el verdadero nombre de Dios se revelará en último recurso por la indagación de sí mismo. Respuesta. Puesto que usted mismo es la forma del japa, si usted conoce su propia naturaleza indagando quién es usted, ¡qué maravilla será eso! El japa, que previamente se desarrollaba con esfuerzo, continuará entonces infatigablemente y sin esfuerzo en el corazón. Pregunta. ¿Durante cuánto tiempo debo hacer japa? ¿Debo concentrarme también sobre una imagen de Dios al mismo tiempo? Respuesta.
Yapa es más importante que la forma externa. Debe hacerse hasta que deviene natural. Comienza con esfuerzo y se continúa hasta que procede por sí mismo. Cuando es natural se llama realización. Yapa puede hacerse aunque se esté haciendo otro trabajo. Eso que es la única realidad. Puede ser representado por una forma, un yapa, mantra, vichara o cualquier tipo de tentativa de alcanzar la realidad. Todas ellas se resolverán finalmente a sí mismas dentro de esa realidad única. Bhakti, vichara y yapa son solamente formas diferentes de nuestros esfuerzos para mantenerse fuera de la irrealidad. La irrealidad es una obsesión ahora, pero nuestra verdadera naturaleza es la realidad. Nosotros estamos persistiendo erróneamente en la irrealidad, es decir, en el apego a los pensamientos y a las actividades mundanales. La cesación de estos revelará la verdad. Nuestras tentativas se dirigen a mantenerlo fuera, y esto se hace pensando en la realidad solamente. Aunque la realidad es nuestra naturaleza, parece como si nosotros estuviéramos pensando en ella mientras hacemos estas prácticas. Lo que hacemos realmente equivale a la supresión de los obstáculos para la revelación de nuestro verdadero ser. Pregunta: ¿tienen nuestras tentativas asegurado el éxito? Respuesta: la realización es nuestra naturaleza. No hay nada nuevo que ganar. Lo que es nuevo no puede ser eterno. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de dudar sobre si uno podría perder o ganar el sí mismo. Pregunta: ¿es bueno hacer yapa cuando nosotros sabemos que la indagación dentro del sí mismo es la cosa real? Respuesta: todos los métodos son buenos, puesto que eventualmente conducirán a la indagación. Yapa es nuestra naturaleza real. Cuando realizamos el sí mismo, entonces yapa continúa sin esfuerzo. Lo que es el medio en una etapa deviene la meta en otra. Cuando yapa continúa constantemente y sin esfuerzo, eso es realización. Pregunta: yo no estoy instruida en las escrituras y encuentro el método de la indagación de sí mismo demasiado difícil para mí. Soy una mujer con 7 hijos y un montón de tareas caseras y me queda muy poco tiempo para la meditación. Suplico a Bhagavan que me dé algún método más simple y más fácil. Respuesta: no se necesita ninguna instrucción o conocimiento de las escrituras para conocer el sí mismo, lo mismo que ningún hombre necesita un espejo para verse a sí mismo. Todo conocimiento se requiere solamente para ser abandonado en su momento como no sí mismo. Tampoco el trabajo de la casa o los cuidados de los niños son necesariamente un obstáculo. Si usted no puede hacer nada más, manténgase al menos diciendo yo, mentalmente para usted mismo, como se aconseja en ¿Quién soy yo? Si se piensa incesantemente yo, ello conducirá a ese estado, a él sí mismo. Continúe repitiéndolo, sea cual fuera el trabajo que usted pueda estar haciendo, bien sea que usted esté sentada, de pie o caminando. Yo es el nombre de Dios. Es el primero y el más grande de los mantras. Inclusive Om es secundario a él. Pregunta: para controlar la mente, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Hacer el yapa de ayapa mantra, silente, o del omkar, el sonido del om? Respuesta: ¿cuál es su idea del yapa silente e involuntario ayapa? Será ayapa si usted continúa repitiendo con la boca soham, soham, yo soy él, yo soy él. Ayapa significa en realidad conocer ese yapa que continúa involuntariamente sin ser pronunciado a través de la boca. Sin conocer este significado real,
La gente piensa que significa repetir con la boca las palabras Soham. Soham cientos de miles de veces, contándolas con los dedos o las cuentas de un rosario. Antes de comenzar un yapa, se prescribe el control del soplo. Esto significa primero hacer pranayama, la regulación del soplo, y después comenzar a repetir el mantra. Pranayama significa primero cerrar la boca, ¿no es así? Sí, deteniendo el soplo. Los 5 elementos en el cuerpo son sometidos y controlados. Lo que queda es el sí mismo real. Ese sí mismo estará repitiendo por sí solo siempre aham, aham, yo, yo. Eso es ayapa. Sabiendo esto, ¿cómo podría eso que se repite con la boca ser ayapa? La visión del sí mismo real que hace yapa por sí solo, involuntariamente y en una corriente que nunca se acaba, como un flujo de ungüento, es ayapa, Gayatri y todo. Si usted conoce quién es quien está haciendo yapa, usted sabrá lo que yapa es. Si usted busca e intenta descubrir quién es quien está haciendo yapa, ese yapa mismo deviene el sí mismo. Pregunta: ¿no hay ningún beneficio en hacer yapa con la boca? Respuesta: ¿quién ha dicho que no hay ningún beneficio? Tal yapa será el medio para chitta, suddhi, purificar la mente. Cuando el yapa se hace repetidamente, el esfuerzo madura y más pronto o más tarde conduce a la vía recta. Bueno o malo, todo lo que se hace nunca se hace en vano. Las diferencias y los méritos y los deméritos de cada uno tendrán que decirse solamente a la vista de la etapa de desarrollo de la persona concernida. Pregunta: ¿no es el yapa mental mejor que el yapa oral? Respuesta: el yapa oral consiste en sonidos. Los sonidos surgen de los pensamientos, pues uno debe pensar antes de expresar los pensamientos en palabras. Los pensamientos forman la mente. Por lo tanto, el yapa mental es mejor que el yapa oral. Pregunta: ¿no debemos contemplar el yapa y repetirlo oralmente también? Respuesta: cuando el yapa deviene mental, ¿dónde está la necesidad de los sonidos? El yapa, al devenir mental, deviene la contemplación. Dhyana, contemplación, y el yapa mental son lo mismo. Cuando los pensamientos cesan de ser promiscuos y el pensamiento único persiste a exclusión de todos los demás, se dice que es contemplación. El objeto de yapa o dhyana es la exclusión de la multitud de los pensamientos y la confinación de uno mismo a un único pensamiento. Entonces, ese pensamiento se desvanece también dentro de su fuente, la conciencia absoluta, el sí mismo. La mente se entrega al yapa y entonces se sumerge dentro de su propia fuente. Pregunta: la mente se dice que proviene del cerebro. Respuesta: ¿dónde está el cerebro? Está en el cuerpo. Yo digo que el cuerpo mismo es una proyección de la mente. Usted habla del cerebro cuando usted piensa en el cuerpo. Es la mente la que crea el cuerpo, el cerebro en él, y también la que asegura que el cerebro es su sede. Pregunta: Sri Bhagavan ha dicho que al yapa debe seguirse el rastro hasta su fuente. ¿No se entiende aquí la mente? Respuesta: todos estos son solamente los artificios de la mente. Yapa ayuda a fijar la mente sobre un único pensamiento. Todos los demás pensamientos primeramente se subordinan hasta que desaparecen. Cuando yapa deviene mental, se llama dhyana. Dhyana es su verdadera naturaleza. Sin embargo, se llama dhyana debido a que se hace con esfuerzo. El esfuerzo es necesario mientras los pensamientos son promiscuos. Debido a que usted está con otros pensamientos,
Usted llama a la continuidad de un único pensamiento meditación o dhyana. Si esa dhyana deviene sin esfuerzo, se encontrará que es su naturaleza real de usted. Pregunta. La gente da algunos nombres a Dios y dicen que el nombre es sagrado y que las repeticiones del nombre confieren mérito al individuo. ¿Puede ser esto verdadero? Respuesta. ¿Por qué no? Usted tiene un nombre al cual usted responde, pero su cuerpo no ha nacido con ese nombre inscrito en él, ni tampoco dijo a nadie que su nombre era ese. Y sin embargo a usted se le ha dado un nombre y usted responde a ese nombre, debido a que usted se ha identificado a usted mismo con el nombre. Por lo tanto, el nombre significa algo y no es una mera ficción. Similarmente, el nombre de Dios es efectivo. La repetición del nombre es recordatorio de lo que significa. De aquí su mérito. Pregunta. Mientras estoy haciendo yapa durante 1 hora o más, caigo en un estado semejante al sueño. Al despertar, me acuerdo de que mi yapa ha estado interrumpido. Así pues, lo intento de nuevo. Respuesta. Semejante al sueño, exactamente, es el estado natural. Debido a que usted está ahora asociado con el ego, usted considera que el estado natural es algo que interrumpe su funcionamiento. Usted debe tener la experiencia repetida hasta que usted realice que es su estado natural. Usted encontrará entonces que yapa es extraño, pero sin embargo continuará automáticamente. Su duda presente se debe a esa falsa identidad, a saber, la de identificarse a usted mismo con la mente que hace el yapa. Yapa significa aferrarse a un único pensamiento, a exclusión de todos los demás pensamientos. Ese es su propósito. Conduce a dhyana, la cual acaba en la realización del sí mismo o jnana. Pregunta. ¿Cómo debo continuar el yapa? Respuesta. No se debe usar el nombre de Dios mecánicamente y superficialmente sin el sentimiento de la devoción. Pregunta. Así pues, ¿la repetición mecánica es improductiva? Respuesta. Las enfermedades agudas no se curarán meramente repitiendo el nombre de la medicina, sino solamente tomando la medicina. Similarmente, las cadenas de nacimiento y de muerte no cesarán meramente haciendo muchas repeticiones, tales como yo soy Shiva. En lugar de errar de acá para acá repitiendo yo soy lo supremo, permanezca como lo supremo en usted mismo. La miseria del nacimiento y de la muerte no cesarán repitiendo vocalmente incontables veces yo soy eso, sino solamente permaneciendo como eso. Pregunta. ¿Puede alguien lograr algún beneficio repitiendo las sílabas sagradas escogidas al azar? Respuesta. No. Debe ser competente e iniciado en tales mantras. Esto está ilustrado por la historia del rey y su ministro. Un rey visitó a su visir en su residencia. Allí se le dijo que el visir estaba ocupado en la repetición de sílabas sagradas. El rey esperó y cuando se encontró con él, le preguntó cuál era el mantra. El visir dijo que era el más sagrado de todos, la Gayatri. El rey deseó ser iniciado por el visir, pero el visir le confesó su incapacidad para iniciarle. Por lo tanto, el rey lo aprendió de algún otro, y cuando más tarde se encontró con el ministro, le repitió la Gayatri y quiso saber si era correcto. El visir dijo que el mantra era correcto, pero que no era apropiado que él lo dijera. Cuando fue presionado para que diera una explicación, el visir llamó a un paje de allí al lado y le ordenó apresar al rey. La orden no fue obedecida. La orden fue repetida de nuevo y tampoco fue obedecida. El rey se encolerizó y ordenó al mismo hombre que apresara al visir, lo que se hizo inmediatamente. El visir se echó a reír y dijo que el incidente era la explicación que quería el rey. ¿Cómo?, preguntó el rey.
El ministro contestó: la orden ha sido la misma y el ejecutor también, pero la autoridad ha sido diferente. Cuando yo he dado la orden, el efecto ha sido nulo, mientras que cuando habéis sido vos quien ha dado la orden, ha habido un efecto inmediato. Similarmente ocurre con los mantras. Pregunta: se me ha enseñado que el mantra japa es muy poderoso en la práctica. Respuesta: el sí mismo es el más grande de todos los mantras. Prosigue automática y eternamente. Si usted no es consciente de este mantra interno, usted debe tomarlo conscientemente como japa, el cual se hace con esfuerzo para erradicar todos los demás pensamientos. Por la atención constante a él, usted vendrá eventualmente consciente del mantra interno, lo cual es el estado de realización y es sin esfuerzo. La firmeza en esta conciencia le mantendrá usted continuamente y sin esfuerzo en la corriente, por muy comprometido que usted pueda estar en otras actividades. Por la repetición de mantras, la mente se controla. Entonces el mantra deviene uno con la mente y también con el prana o la energía que sustenta el cuerpo. Cuando las sílabas del mantra devienen uno con el prana, a eso se le llama dhyana, y cuando dhyana deviene profunda y firme, conduce a sahaja shiti, el estado natural. Pregunta: yo he recibido un mantra. La gente me asusta diciéndome que puede tener resultados imprevisibles si lo repito. Es solamente pranava, om. Así pues, busco consejo. ¿Puedo repetirlo? Tengo considerable fe en él. Respuesta: ciertamente debe ser repetido con fe. Pregunta: ¿operará por sí solo o puede usted darme amablemente algunas instrucciones más? Respuesta: el objeto del mantra japa es realizar o darse cuenta de que el mismo japa prosigue ya en uno mismo sin ningún esfuerzo. El japa oral deviene mental y el japa mental finalmente se revela a sí mismo como eterno. Ese mantra es la naturaleza real de la persona. Eso es también el estado de realización. Pregunta: ¿puede ganarse así la felicidad del samadhi? Respuesta: el japa deviene mental y finalmente se revela a sí mismo como el sí mismo. Eso es samadhi. Capítulo 12. La vida en el mundo. Hay una tradición hindú bien establecida que prescribe 4 etapas en la vida para los buscadores espirituales serios, llamado también asramas. 1. Estudio en celibato o brahmacharya. Un largo período de estudio de las escrituras antes del matrimonio, usualmente en una institución que especializa en la erudición védica. 2. Matrimonio y familia. Grihastha. A la conclusión de sus estudios se espera que el aspirante se case y desempeñe sus negocios y deberes hogareños concienzudamente, pero sin apego hacia ellos. 3. Retiro en el bosque o vanaprastha. Cuando se han cumplido todas las obligaciones familiares, lo cual usualmente significa cuando se han casado los hijos, el aspirante puede retirarse a un lugar solitario, usualmente en el bosque, y entregarse todo tiempo a la meditación. 4. Monocato errante o sannyasa. En la etapa final, el buscador se desprende del mundo completamente y deviene un monje mendicante errante. No teniendo ningún vínculo material, social o financiero, el sannyasi ha desechado teóricamente todos los apegos que previamente impedían su progreso hacia la realización del sí mismo. Esta estructura antigua y venerada sostenía la creencia india común de que era necesario abandonar la familia y adoptar una vida meditativa de ascetismo en celibato, si uno estaba seriamente interesado en realizar el sí mismo.
Sri Ramana era preguntado sobre esta creencia muchas veces, pero siempre se negaba a respaldarla. Se negaba consistentemente a dar a sus devotos permiso para abandonar sus responsabilidades mundanales en favor de una vida meditativa, y siempre insistía en que la realización era igualmente accesible para todos independientemente de sus circunstancias físicas. En lugar de aconsejar la renuncia física, decía a todos sus devotos que sería espiritualmente más productivo para ellos desempeñar sus deberes y obligaciones normales con una conciencia de que no hay ningún yo individual cumpliendo o aceptando ninguna responsabilidad por los actos que el cuerpo lleva a cabo. Creía firmemente que la actitud mental tiene una incidencia mucho mayor sobre el progreso espiritual que las circunstancias físicas y desanimaba persistentemente a todos los interlocutores que sentían que una manipulación de sus condiciones exteriores, por muy pequeña que fuera, sería espiritualmente beneficiosa. Los únicos cambios físicos que alguna vez sancionaba eran cambios en la dieta. Aceptaba la prevalencia teoría hindú de la dieta, la cual proclamaba que el tipo de alimento consumido afectaba a la cantidad y cualidad de los pensamientos, y recomendaba una moderada ingestión de alimento vegetariano como la ayuda más útil de la práctica espiritual. La teoría dietaria hindú que Sri Ramana respaldaba clasifica los diferentes alimentos según los estados mentales que inducen. 1. Sattva, pureza o armonía. Los productos lácteos, frutas, hortalizas, legumbres y cereales se consideran alimentos sádvicos. Una dieta que consiste ampliamente de estos productos ayuda a los aspirantes espirituales a mantener una mente tranquila y serena. 2. Rajas, actividad. Los alimentos rajásicos incluyen la carne, el pescado y alimentos con especias picantes, tales como la pimienta, cebollas y ajos. La ingestión de estos alimentos resulta en una mente sobreactivada. 3. Tamas o torpor. Los alimentos añejos, rancios o que son producto de un proceso de fermentación se clasifican como tamásicos. La consumición de estos alimentos conduce a estados de mente apatéticos y tórpidos que obnubilan el discernimiento. Pregunta. Yo tengo una buena inclinación a darme de baja del servicio y permanecer constantemente con Sri Bhagavan. Respuesta. Bhagavan siempre está con usted, en usted, y usted es usted mismo, Bhagavan. Para realizar esto no es necesario abandonar su trabajo ni tampoco huir de su casa. La renuncia no implica el despojamiento visible de las costumbres, los lazos familiares, ni el hogar, ni nada, etc., sino la renuncia de los deseos, de la afección y del apego. No hay ninguna necesidad de abandonar su trabajo, solamente abandónese usted mismo a Dios, el cargador del fardo de todos. El que renuncia a los deseos en realidad se funde en el mundo y expande su amor a todo el universo. La expansión del amor y de la afección será una condición mucho mejor para un verdadero devoto de Dios que la renunciación, pues el que renuncia a los lazos inmediatos en realidad extiende los lazos de afección y de amor a un mundo mucho más amplio, más allá de las fronteras de casta, credo y raza. Un sanyasi que aparentemente desecha sus vestidos y deja su casa no lo hace por aversión hacia sus relaciones inmediatas, sino debido a la expansión de su amor hacia los demás a su alrededor. Cuando esta expansión llega, uno no siente que esté huyendo de casa. En lugar de ello, uno se cae de ella como un fruto maduro de un árbol. Hasta entonces, sería una necedad dejar la casa o el trabajo de uno. Pregunta. ¿Cómo encaja un grihasta
responsable de un hogar en el esquema de mosca o liberación, no debe devenir necesariamente un mendicante a fin de alcanzar la liberación. Respuesta: porque piensa que usted es un grihasta. Pensamientos similares de que usted es un sannyasi o monje errante le obsesionarán a usted, inclusive si usted se va como un sannyasi. Bien sea que usted continúe en el hogar o bien sea que usted renuncie a él y se vaya al bosque, su mente le obsesiona a usted. El ego es la fuente del pensamiento. Crea el cuerpo y crea el mundo. Le hace pensar que usted es el grihasta. Si usted renuncia, el ego solamente sustituirá el pensamiento de grihasta por el de sannyasa y el entorno del hogar por el del bosque. Pero los obstáculos mentales están siempre ahí para usted. Inclusive aumentarán grandemente en los nuevos parajes. No es de ninguna ayuda cambiar el paisaje. El único obstáculo es la mente y debe ser rebasado, bien sea en el hogar o en el bosque. Si usted puede hacerlo en el bosque, ¿por qué no lo puede hacer en la casa? Por lo tanto, ¿por qué cambiar el paisaje? Sus esfuerzos pueden hacerse ahora, cualquiera que sea el entorno. Pregunta: ¿es posible gozar del samadhi o conciencia de la realidad mientras está ocupado en el trabajo en el mundo? Respuesta: el sentimiento yo trabajo es el obstáculo. Pregúntese a usted mismo, ¿quién trabaja? Recuerde quién es usted. Entonces el trabajo no le atará, continuará automáticamente. No haga ningún esfuerzo ni para trabajar ni para renunciar. Es su esfuerzo el que es la esclavitud. Lo que está destinado a acontecer, acontecerá. Si usted está destinado a no trabajar, no tendrá trabajo, inclusive si usted se obsesiona por él. Si usted está destinado a trabajar, usted no podrá evitarlo y estará forzado a entregarse a él. Así pues, déjelo al poder más alto. Usted no puede renunciar o retener nada a su gusto. Pregunta: Bhagavan dijo ayer que mientras uno está entregado a la búsqueda de Dios dentro, el trabajo exterior continuará automáticamente. En la vida de Sri Chaitanya se dice que durante sus charlas a los estudiantes, él estaba en realidad buscando a Krishna dentro y que se olvidaba de todo sobre su cuerpo y continuaba hablando de Krishna solamente. Esto suscita en duda en cuanto a si el trabajo puede dejarse a sí mismo tranquilamente. ¿No debe uno mantener parte de su atención sobre el trabajo físico? Respuesta: el sí mismo es todo. ¿Es usted aparte del sí mismo? ¿O puede el trabajo continuar sin el sí mismo? El sí mismo es universal, de modo que todas las acciones continuarán, bien sea que usted se esfuerce en entregarse a ellas o bien que no. El trabajo continuará por sí solo. Así Krishna le dijo a Arjuna que no se perturbara por matar a los Kauravas, debido a que, para Dios, ya estaban muertos. No le correspondía a él decidir obrar y lamentarse por ello, sino solo permitir que su propia naturaleza efectuara la voluntad del poder más alto. Pregunta: ¿pero el trabajo puede sufrir si no estoy atento a él? Respuesta: atender al sí mismo significa atender al trabajo. Debido a que usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, usted piensa que el trabajo es hecho por usted. Pero el cuerpo y sus actividades, incluyendo ese trabajo, no son aparte del sí mismo. ¿Qué importa si usted atiende el trabajo o no? Cuando usted camina de un lugar a otro, usted no está pendiente de los pasos que da. Y sin embargo, usted se encuentra usted mismo después de un tiempo en su meta. Usted ve cómo el asunto de caminar continúa solo sin que usted esté pendiente de él. Así ocurre también con los demás tipos de trabajo. Pregunta: si uno mantiene el sí mismo en recordación,
¿Sus acciones serán siempre justas? Respuesta: deben serlo. Sin embargo, una tal persona no se preocupa de la justicia o la injusticia de las acciones. Sus acciones son de Dios y por lo tanto justas. Pregunta: ¿cómo puede mi mente estar en quietud si tengo que usarla más que otras gentes? Quiero retirarme a la soledad y renunciar a mi trabajo de patrón. Respuesta: no. Usted puede permanecer donde está y continuar con el trabajo. ¿Cuál es el trasfondo que vivifica la mente, que la permite hacer todo ese trabajo? Es el sí mismo. De modo que eso es la fuente real de su actividad. Simplemente sea consciente de ello durante su trabajo y no lo olvide. Contemple el fondo de su mente incluso mientras trabaja. Para hacer eso, no tenga prisa, tómese su tiempo. Mantenga vivo el recuerdo de su naturaleza real, incluso mientras trabaja, y evite la prisa, la cual hace que usted olvide. Sea deliberado. Practique la meditación para quietar la mente y hacer que devenga consciente de su verdadera relación con el sí mismo que la sostiene. No imagine que es usted quien está haciendo el trabajo. Piense que es la corriente subyacente quien lo está haciendo. Identifíquese a usted mismo con la corriente. Si usted trabaja sin precipitación, recordándose a sí mismo, su trabajo o servicio no será un obstáculo. Pregunta: en las primeras etapas, ¿no sería una ayuda para un hombre buscar la soledad y abandonar sus deberes exteriores en la vida? Respuesta: la renunciación está siempre en la mente, no en ir a los bosques o a lugares solitarios o en abandonar los deberes de uno. La cosa principal es ver que la mente no se vuelva hacia afuera, sino hacia adentro. No depende de un hombre si va a este lugar o aquel, o si abandona sus deberes o no. Todos estos aconteceres ocurren de acuerdo con el destino. Todas las actividades por las cuales el cuerpo tiene que pasar se determinan cuando llega a la existencia. No depende de usted aceptarlas o rechazarlas. La única libertad que usted tiene es volver su mente hacia adentro y renunciar a las actividades ahí. Pregunta: ¿pero no es posible que algo sea una ayuda, especialmente para un principiante, como una cerca alrededor de un árbol joven? Por ejemplo, ¿no dicen nuestros libros que es útil ir de peregrinación a los santuarios sagrados u obtener el satsanga? Respuesta: ¿quién ha dicho que no son útiles? Pero tales cosas no dependen de usted, mientras que volver su mente hacia adentro, sí. Muchas gentes desean las peregrinaciones o el satsanga que usted menciona, pero ¿lo obtienen todos? Pregunta: ¿por qué es que a nosotros solamente nos queda volvernos hacia adentro y no ninguna otra cosa exterior? Respuesta: si usted quiere ir al fundamento, usted debe indagar quién es usted y descubrir quién es quien tiene la libertad o destino. ¿Quién es usted y por qué ha recibido usted este cuerpo que tiene estas limitaciones? Pregunta: ¿es necesaria la soledad para la indagación o vichara? Respuesta: hay soledad por todas partes. El individuo está solo siempre. Su labor es encontrarla dentro, no buscarla fuera de sí mismo. La soledad está en la mente del hombre. Se puede estar en la espesura del mundo y mantener la serenidad de mente. Alguien así está en soledad. Otro puede estar en un bosque y sin embargo ser incapaz de controlar su mente. De alguien así no puede decirse que está en soledad. La soledad es una función de la mente. Un hombre atado a los deseos no puede tener soledad esté donde esté, mientras que un hombre desapegado está siempre en soledad. Pregunta: así pues,
¿Se puede estar dedicado al trabajo y estar libre de deseo y mantener la soledad? ¿Es así? Respuesta. Sí, el trabajo o la obra cumplida con apego es una cadena, mientras que el trabajo cumplido con desapego no afecta al hacedor. El que trabaja así, aunque esté trabajando, está en soledad. Pregunta. ¿Nuestra vida de cada día no es compatible con tales esfuerzos? Respuesta. ¿Por qué piensa usted que usted es activo? Tome el ejemplo grosero de su venida aquí. Usted ha dejado su casa en un carro, ha tomado un tren, se ha apeado en la estación, ha tomado un carro y se ha encontrado a usted mismo en este ashram. Cuando se le pregunta, usted dice que ha viajado hasta aquí todo el camino desde su ciudad. ¿Es eso cierto? No es un hecho que usted ha permanecido como usted era y que ha habido movimientos de vehículos a todo lo largo del camino. Lo mismo que esos movimientos son confundidos con el suyo propio, así ocurre también con las demás actividades. Ellas no son suyas propias, pero son actividades de Dios. Pregunta. ¿Cómo puede alcanzarse la cesación de la actividad o nibriti y la paz de mente en medio de los deberes del responsable de un hogar, los cuales son de la naturaleza de la actividad constante? Respuesta. Como las actividades del hombre sabio, las cuales existen solamente en los ojos de los demás y no en los suyos propios, pues aunque pueda estar cumpliendo tareas inmensas, en realidad no hace nada. Por lo tanto, sus actividades no obstaculizan la vía de la inacción y de la paz de la mente. Él sabe la verdad de que todas las actividades tienen lugar en su mera presencia y que él no hace nada. De aquí que permanezca como el silente testigo de todas las actividades que tienen lugar. Pregunta. ¿Es más fácil para los occidentales retirarse adentro? Respuesta. Sí. Son rajásicos, mentalmente sobreactivados. Su energía va hacia afuera. Nosotros debemos estar interiormente en quietud, no olvidar el sí mismo y entonces podemos continuar externamente con la actividad. Olvida a un hombre que está representando sobre el escenario el papel de una mujer que él es un hombre. Similarmente, nosotros también debemos representar nuestros papeles sobre el escenario de la vida, pero no debemos identificarnos a nosotros mismos con esos papeles. Pregunta. ¿Cómo se suprime la pereza espiritual de otros? Respuesta. ¿Ha suprimido usted la suya propia? Vuelva sus indagaciones hacia sí mismo. La fuerza suscitada en usted operará sobre los demás también. Pregunta. ¿Pero cómo puedo ayudar a otro en sus problemas, en sus perturbaciones? Respuesta. ¿Qué es este hablar de otro? Hay solamente uno. Intente realizar que no hay ningún yo, ningún usted, ningún él, solamente el sí mismo único, el cual es todo. Si usted cree en el problema de otro, usted está creyendo en algo fuera de sí mismo. Usted le ayudará mejor realizando la unidad de todo más bien que por una actividad exterior. Pregunta. ¿Aprueba usted la continencia sexual? Respuesta. Un verdadero brahmachari o célibe es el que mora en Brahman. Entonces ya no hay más deseos. Pregunta. En el ashram de Sri Aurobindo hay una regla rígida de que a las parejas casadas se les permite vivir allí a condición de que no tengan ningún intercurso sexual. Respuesta. ¿Cuál es la utilidad de eso? Si existe en la mente, ¿cuál es la utilidad de forzar a la gente a la abstención? Pregunta. ¿Es el matrimonio una barrera al progreso espiritual? Respuesta. La vida de casado no es una barrera, pero el casado debe hacer mucho para practicar el control de sí mismo. Si un hombre tiene un fuerte deseo de la vida más elevada, entonces la tendencia del sexo se sumergirá. Cuando la mente se destruye, los demás deseos se destruyen también. Pregunta. ¿Yo he cometido pecado sexual? Respuesta.
Inclusive si usted lo ha cometido, no importa con tal de que usted no piense después que usted lo ha cometido. El sí mismo no es consciente de ningún pecado y la renuncia al sexo es interna, no meramente del cuerpo solo. Pregunta. A mí me pierde la visión de los pechos de una joven vecina y a menudo estoy tentado a cometer adulterio con ella. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Usted es siempre puro. Son sus sentidos y su cuerpo los que le tientan a usted y los que usted confunde con su sí mismo real. Así pues, primero sepa quién es tentado y quién está ahí para tentar. Pero inclusive, si usted comete adulterio, no piense sobre ello después, debido a que usted es siempre puro. Usted no es el pecador. Pregunta. ¿Cómo desarraigamos nuestra idea del sexo? Respuesta. Desraizando la falsa idea de que el cuerpo es el sí mismo. No hay ningún sexo en el sí mismo. Sea el sí mismo. Y entonces usted no tendrá ninguno de los trastornos del sexo. Pregunta. ¿Puede el ayuno curar el deseo sexual? Respuesta. Sí, pero es pasajero. El ayuno mental es la ayuda real. El ayuno no es un fin en sí mismo. Debe haber desarrollo espiritual a la par. El ayuno completo hace a la mente demasiado débil. La indagación espiritual debe mantenerse íntegra a través de un ayuno si es que ha de ser beneficioso espiritualmente. Pregunta. ¿Se puede progresar espiritualmente ayunando? Respuesta. El ayuno debe ser principalmente mental o abstención de los pensamientos. La mera abstinencia de alimento no hará ningún bien e inclusive trastornará la mente. El florecimiento espiritual vendrá más bien regulando la comida. Pero si, durante un ayuno de un mes, se han mantenido las miras espirituales, entonces durante alrededor de 10 días después de la ruptura del ayuno, si se ha roto adecuadamente y se ha seguido una dieta juiciosa, la mente devendrá pura, estable y permanecerá así. En los primeros días de mi venida aquí, yo tenía los ojos cerrados y estaba tan profundamente absorto en meditación que apenas sabía si era de día o de noche. No comía ni dormía. Cuando hay movimiento en el cuerpo, usted necesita comer. Si usted come, necesita dormir. Si no hay ningún movimiento en el cuerpo, usted no necesita dormir. Un poco de comida es suficiente para sostener la vida. Esa solía ser mi experiencia. Una u otra persona solía ofrecerme un tazón de alguna dieta líquida siempre que yo abría los ojos. Eso era todo lo que yo comía de vez en cuando. Pero recuerde una cosa, excepto cuando uno está absorbido en un estado donde la mente está inmóvil, no es posible renunciar al sueño ni al alimento completamente. Cuando el cuerpo y la mente están ocupados en las tareas ordinarias de la vida, el cuerpo se tambalea si usted renuncia a la comida y al sueño. Hay diferentes teorías concernientes a cuánto debe comer y a cuánto debe dormir un sadhaka. Algunos dicen que es saludable acostarse a las 10 de la noche y levantarse a las 2 de la mañana. Eso da a entender que 4 horas de sueño es suficiente. Otros dicen que 4 horas de sueño no es suficiente, sino que deben ser 6 horas. Tanto vale decir que el sueño y la comida no deben tomarse en exceso. Si usted quiere cortar tajantemente con cada uno de ellos, su mente se dirigirá siempre hacia ellos. Por lo tanto, el sadhaka debe hacer todo con moderación. No hay ningún daño en comer 3 o 4 veces al día, pero no diga quiero esto para comer y no quiero esto. Por otra parte, usted toma esas comidas durante las horas de vigilia, mientras que no come nada durante las horas del sueño. ¿Le conduce el sueño a usted a la liberación?
Es erróneo suponer que la simple inactividad le conduce a uno a mukti o la liberación. Pregunta: ¿qué hay sobre la dieta? Respuesta: el alimento afecta a la mente. Para la práctica de cualquier tipo de yoga, el vegetarianismo es absolutamente necesario, puesto que hace a la mente más sádvica, pura y armoniosa. Pregunta: ¿se puede recibir la iluminación espiritual mientras se comen alimentos carnívoros? Respuesta: sí, pero abandónelos gradualmente y acostúmbrese a los alimentos sádvicos. Sin embargo, una vez que usted ha alcanzado la iluminación, no supondrá ninguna diferencia entre lo que usted coma, lo mismo que sobre un gran fuego es indiferente el combustible que se eche. Pregunta: nosotros los europeos estamos acostumbrados a una dieta en particular y un cambio de dieta afecta a la salud y debilita la mente. ¿No es necesario mantener la salud física? Respuesta: completamente necesario. Cuanto más se debilita el cuerpo, tanto más se fortalece la mente. Pregunta: en la ausencia de nuestra dieta usual, nuestra salud se resiente y la mente pierde fuerza. Respuesta: ¿qué entiende usted por fuerza de mente? Pregunta: el poder para eliminar el apego hacia el mundo. Respuesta: la cualidad del alimento influencia la mente. La mente se alimenta del alimento consumido. Pregunta: efectivamente, entonces ¿cómo pueden los europeos ajustarse al alimento sádvico solo? Respuesta: el hábito es solamente ajuste al entorno. Es la mente lo que importa. El hecho es que la mente ha sido entrenada a pensar en algunos alimentos como sabrosos y buenos. El material alimentario ha de tenerse por igual tanto en la dieta vegetariana como en la no vegetariana. Pero la mente desea tal alimento al cual está acostumbrada y que se considera sabroso. Pregunta: ¿hay restricciones para el hombre realizado con respecto al alimento? Respuesta: no. Él es estable y no es influenciado por el alimento que toma. Pregunta: ¿no se mata la vida para preparar una dieta de carne? Respuesta: ahimsa o no violencia ocupa un lugar destacado en el código de disciplina de los yogis. Pregunta: ¿incluso las plantas tienen vida? Respuesta: también las losas sobre las cuales usted se sienta. Pregunta: ¿podemos acostumbrarnos gradualmente al alimento vegetariano? Respuesta: sí, esa es la manera. Pregunta: ¿es inofensivo continuar fumando? Respuesta: no, pues el tabaco es un veneno. Es mejor prescindir de él. Es bueno que usted haya dejado de fumar. Los hombres son esclavizados por el tabaco y no pueden abandonarlo. Pero el tabaco solo da una estimulación pasajera, a la cual debe haber una reacción con más ganas. Tampoco es bueno para la práctica de la meditación. Pregunta: ¿recomienda usted que se abandonen la carne y las bebidas alcohólicas? Respuesta: es aconsejable abandonarlas debido a que esta abstención es una ayuda útil a los principiantes. La dificultad de abandonarlas no reside en que sean realmente necesarias, sino meramente en que nosotros las apreciamos debido a la costumbre y al hábito de ellas. Pregunta: hablando en general, ¿cuáles son las reglas de conducta que un aspirante debe seguir? Respuesta: moderación en la comida, moderación en el sueño y moderación en el habla. Capítulo 13. El yoga. Los practicantes de yoga persiguen la unión con el sí mismo por medio de ejercicios característicos mentales y físicos. Yoga es la palabra sánscrita que significa unión. La mayor parte de estos ejercicios pueden ser rastreados hasta los Yoga Sutras de Patanjali, los cuales fueron escritos hace alrededor de 2000 años.
El sistema de Patanjali, conocido como Raja Yoga, contiene 8 niveles y prácticas característicos. 1. Yama. Conducta de vida en relación a los demás. Evitar la falsedad, el robo, el perjuicio a los demás, la sensualidad y la codicia. 2. Niyama. Conducta hacia uno mismo. Limpieza, tranquilidad, austeridad, estudio y devoción. 3. Asana. Ejercicios de estiramiento, curvamiento y equilibrio. Estos ejercicios hoy en día se conocen colectivamente como Hatha Yoga. 4. Pranayama. Ejercicios respiratorios cuyo propósito es controlar la mente. 5. Pratyahara. Retirar la tensión del cuerpo y de los sentidos. 6. Dharana. Concentración de la mente. 7. Dhyana. Meditación. 8. Samadhi. Contemplación ininterrumpida de la realidad. La mayoría de estas prácticas pueden encontrarse en otros sistemas espirituales. La única excepción son el Hatha Yoga y el Pranayama, y son estas las que dan al Raja Yoga su carácter distintivo. Cuando los visitantes preguntaban a Sri Ramana sobre estas prácticas, él usualmente criticaba el Hatha Yoga a causa de su obsesión con el cuerpo. Es una premisa fundamental de sus enseñanzas que los problemas espirituales solo pueden resolverse controlando la mente, y debido a esto, él nunca alentaba la práctica de disciplinas espirituales que se dedicaban primariamente al bienestar del cuerpo. Sri Ramana tenía una opinión más elevada del pranayama o control del soplo, y decía que era una ayuda útil para aquellos que no podían controlar su mente de otra manera, pero en conjunto tendía a considerarlo como una práctica de principiante. Sus puntos de vista sobre los otros aspectos del Raja Yoga, tales como la moralidad, la meditación y el samadhi, se han tratado en capítulos separados. En adición al Raja Yoga, hay otro sistema popular llamado el Kundalini Yoga. Los practicantes de este sistema se concentran sobre los centros psíquicos o chakras en el cuerpo, a fin de generar un poder espiritual que ellos llaman Kundalini. El propósito de esta práctica es forzar el poder Kundalini por un canal psíquico que va desde la base de la espina dorsal hasta el cerebro. El Kundalini Yogi cree que cuando este poder alcanza el Sahasrara, el chakra más elevado localizado en el cerebro, resultará la realización de sí mismo. Sri Ramana nunca aconsejaba a sus devotos la práctica del Kundalini Yoga, puesto que lo consideraba a la vez sustancialmente peligroso e innecesario. Aceptaba la existencia del poder Kundalini y de los chakras, pero decía que inclusive si el poder Kundalini alcanzaba el Sahasrara, de ello no resultaría la realización. Para la realización final, decía, el poder Kundalini debe ir más allá del Sahasrara, descendiendo por otro nadi o nervio psíquico que él llamaba Amritanadi, llamado también el Paranadi o Jivanadi, adentro del centro del corazón en el lado derecho del pecho. Puesto que sostenía que la indagación de sí mismo conduciría automáticamente el poder Kundalini al centro del corazón, enseñaba que los demás ejercicios de yoga eran innecesarios. El sí mismo se alcanza por la búsqueda del origen del ego y profundizando dentro del corazón. Este es el método directo de realización de sí mismo. El que lo adopta no necesita preocuparse de los nadis, del centro del cerebro, de la Sushumna, del Paranadi, del Kundalini,
del pranayama ni de los 6 centros de los chakras. Además de las prácticas reseñadas arriba, el hinduismo contiene otro yoga llamado Karma Yoga o el yoga de la acción. Los practicantes de este sistema tienen como meta evolucionar espiritualmente, sirviendo y asistiendo a los demás egoístamente. Aunque se habla de él elevadamente en la Bhagavad Gita, Sri Ramana generalmente desalentaba a sus devotos de que siguieran esta vía, puesto que se presume la existencia de un yo que va a hacer las obras buenas y de otra gente que están en necesidad de asistencia. Solamente lo alentaba si sentía que algún devoto particular era incapaz de seguir las vías de Jnana, Bhakti o Raja Yoga. Si un aspirante no es apto temperamentalmente para los 2 primeros métodos, Jnana o Bhakti, ni circunstancialmente, debido a la edad, para el tercer método, Raja Yoga, debe intentar el Karma Marga, la vía del Karma Yoga. Sus tendencias más nobles devienen entonces más evidentes y él saca de ello un placer impersonal. El hombre deviene así debidamente equipado para una de las 3 vías ya mencionadas. Sri Ramana hacía hincapié que para tener éxito, el Karma Yoga debe estar libre de la noción de que él está ayudando a otros y que debe también no estar apegado y ser indiferente a las consecuencias de las acciones. Aunque raramente daba al Karma Yoga más que un templado respaldo, admitía que estas 2 condiciones se cumplían si todas las acciones se llevaban a cabo sin la idea de yo soy el hacedor. Pregunta: ¿yoga significa unión? Yo me pregunto, ¿unión de qué? ¿Con qué? Respuesta: exactamente. Yoga implica una división previa y significa una unión posterior de una cosa con otra. Pero ¿quién tiene que unirse con quién? Usted es el buscador que busca la unión con algo. Si usted asume esto, entonces ese algo debe estar separado de usted. Pero su sí mismo es íntimo a usted y usted es siempre consciente de él. Búsquelo y séalo. Entonces se expandirá como lo infinito y ya no habrá ninguna cuestión de yoga o unión. ¿De quién es la separación? Pregunta: yo no sé. ¿Hay realmente separación? Respuesta: descubra para quién es la separación. Eso es yoga. Yoga es común a todas las vías. Yoga no es en realidad nada más que cesar de pensar que usted es diferente del sí mismo o la realidad. Todos los yogas, karma, jnana, bhakti y raja, son solo diferentes vías apropiadas a diferentes naturalezas con diferentes modos de evolución. Todos tienen por meta sacar a la gente de la noción tanto tiempo mantenida de que ellos son diferentes del sí mismo. No hay ninguna cuestión de unión o yoga en el sentido de ir y unirse con algo que está en algún lugar lejos de nosotros o que es diferente de nosotros, debido a que usted nunca ha estado ni puede estar separado del sí mismo. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre yoga e indagación? Respuesta: el yoga prescribe chitta-vritti nirodha, la represión de los pensamientos, mientras que yo prescribo atmaveshana, la gesta de uno mismo. Este último método es más practicable. La mente está represada en el desmayo o como en el efecto del ayuno, pero tan pronto como se retira a la mente la causa, revive, es decir, los pensamientos comienzan a fluir como antes. Hay solo 2 modos de controlar la mente: o buscar su fuente o someterla para que sea destruida por el poder supremo. La sumisión es el reconocimiento de la existencia de un poder omnipotente más elevado.
Si la mente se niega a ayudar en la búsqueda de la fuente, déjela ir y espere su retorno. Entonces vuélvala hacia adentro. Nadie lo logra sin paciente perseverancia. Pregunta: ¿es necesario controlar la respiración? Respuesta: el control del soplo es solamente una ayuda para profundizar dentro de uno mismo. Uno puede profundizar también controlando la mente. Cuando se controla la mente, el soplo se controla automáticamente. No hay necesidad de intentar el control del soplo. El control de la mente es suficiente. El control del soplo se recomienda solamente para aquellos que no pueden controlar su mente directamente. Pregunta: ¿cuándo se debe hacer pranayama o control del soplo? ¿Y por qué es efectivo? Respuesta: en la ausencia de indagación y devoción, puede intentarse el sedativo natural o pranayama. Esto se reduce como yoga marga, la vía del yoga. Si la vida corre peligro, todo el interés se centra alrededor de un solo punto: salvar la vida. Si se contiene el soplo, la mente no puede permitirse y no se permite saltar a sus divertimientos, los objetos externos. Así hay reposo para la mente mientras el soplo está contenido. Al estar toda la atención vuelta sobre el soplo o su regulación, se pierden otros intereses. La fuente del soplo es la misma que la de la mente. Por lo tanto, la sumersión de uno conduce sin esfuerzo a la sumersión del otro. Pregunta: ¿aquietará la mente la concentración sobre los chakras? Respuesta: fijando sus mentes sobre los centros psíquicos, tales como el Sahasrara, el Chakraloto de los 1000 pétalos, los yogis permanecen algún tiempo sin conciencia de sus cuerpos. Mientras continúa este estado, ellos parecen estar inmersos en algún tipo de dicha. Pero cuando la mente que ha devenido tranquila emerge y deviene activa de nuevo, asume sus pensamientos mundanales. Por lo tanto, es necesario disciplinarla con la ayuda de prácticas como dhyana o meditación siempre que se externaliza. Entonces alcanzará un estado en el cual no hay ni sumersión ni emergencia. Pregunta: ¿es también pasajero el control de la mente inducido por el pranayama? Respuesta: la quiescencia dura solamente mientras se controla el soplo, de modo que es pasajera. La meta es, por lo tanto, el pranayama, el control del soplo. Se extiende a pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, o sea, retirada, concentración de la mente y la meditación. Todas estas etapas tratan del control de la mente. Tal control de la mente deviene más fácil para una persona que previamente ha practicado pranayama. El pranayama, por lo tanto, le conduce a uno a etapas más elevadas. Debido a que estas etapas más elevadas implican controlar la mente, se puede decir que el control de la mente es el propósito último del yoga. Un hombre más avanzado irá directo, naturalmente, al control de la mente sin perder su tiempo en practicar el control del soplo. Pregunta: el pranayama tiene 3 fases: exhalación, inhalación y retención. ¿Cómo deben regularse? Respuesta: solo abandonar completamente la identificación con el cuerpo es exhalación. Solo sumergirse dentro por medio de la indagación ¿quién soy yo? Es inhalación. Y solo permanecer como la única realidad yo soy eso es retención. Ese es el pranayama real. Pregunta: he encontrado dicho que el Maha Yoga, que en el comienzo de la meditación uno puede atender el soplo, es decir, a su inspiración y expiración, y que después se alcanza una cierta suma de quietud mental, se puede profundizar en el corazón buscando la fuente de la mente.
Yo estaba llanamente necesitado de una tal sugerencia práctica. ¿Puedo seguir este método? ¿Es correcto? Respuesta. La cosa es matar la mente como sea. A aquellos que no tienen fuerza para seguir el método de la indagación, se les aconseja adoptar el pranayama como una ayuda al control de la mente. Este pranayama es de dos tipos: controlar y regular el soplo, o simplemente observar el soplo. Pregunta. En el control del soplo, ¿no es la proporción 1-4-2 para inhalar, retener y exhalar la mejor opción? Respuesta. Todas esas proporciones, a veces reguladas no contando sino pronunciando mantras, son ayudas al control de la mente. Eso es todo. Observar el soplo es también una forma de pranayama. Inhalar, retener y exhalar es más violento y puede ser dañino en algunos casos. Por ejemplo, cuando no hay ningún gurú cualificado para guiar al buscador en cada paso y en cada etapa. Pero observar meramente el soplo es fácil y no entraña ningún riesgo. Pregunta. ¿Es la manifestación de Kundalini Sakti, el poder Kundalini, posible solamente para aquellos que siguen la vía yógica de adquirir Sakti o poder? ¿O es posible también para aquellos que siguen la vía de la devoción, Bhakti, o del amor, Prema? Respuesta. ¿Quién no tiene Kundalini Sakti? Cuando se conoce la naturaleza real de esa Sakti, se llama Akandakara Vritti, o conciencia indivisa, o Aham Spurana, efulgencia de yo. Kundalini Sakti está aquí para toda la gente, sea cual sea la vía que sigan. Es solamente una diferencia en el nombre. Pregunta. Se dice que la Sakti se manifiesta en 5 fases, en 10 fases, en un centenar y en 1.000.000 de fases. ¿Cuál es el verdadero? ¿5, 10, 100 o 1000? Respuesta. La Sakti solamente tiene una fase. Si se dice que se manifiesta en varias fases, es solamente una manera de hablar. La Sakti solamente es una. Pregunta. ¿Puede un Jnani ayudar no solamente a aquellos que siguen su vía, sino también a otros que siguen otras vías tales como el yoga? Respuesta. Indudablemente. Puede ayudar a la gente sea cual sea la vía que elijan seguir. Es algo parecido a esto. Suponga que hay una colina. Habrá muchos caminos para subir a ella. Si el ñani anda pidiendo a la gente que suba por el camino por el cual él mismo ha subido, a algunos puede que les guste y a otros no. Si a la gente no le gusta que se les pida que suban por esa vía y por esa vía solamente, no serán capaces de llegar arriba. De aquí que un ñani ayuda a la gente a seguir cualquier vía particular, sea cual sea. La gente que está a medio camino puede no saber los méritos y deméritos de las otras vías, pero el que ha subido a la cima y está sentado allí observando cómo los demás suben, es capaz de ver todas las vías. Por lo tanto, será capaz de decirle a la gente que están subiendo que se muevan un poco hacia este lado o hacia aquel, o que eviten un escollo. La meta es la misma para todos. Pregunta. ¿Cómo puede uno dirigir el prana o fuerza vital dentro de la nadi sushumna, un nervio psíquico en la espina dorsal, a fin de que la chithada sushumna, la identificación de la conciencia con el cuerpo, pueda ser quebrantada del modo que se afirma en Sri Ramana Gita? Respuesta. Indagando quién soy yo. El yogi puede tener como propósito final hacer que surja el poder Kundalini y hacerlo subir por la Sushumna. El ñani puede no tener esto como su objeto, pero ambos logran los mismos resultados, el de hacer subir la fuerza vital por la Sushumna y quebrantar el Chit Hada Granthi. Kundalini es solamente otro nombre para Atma o sí mismo.
o Sakti. Hablamos de ella como estando dentro del cuerpo, debido a que nosotros nos concebimos a nosotros mismos como limitados por este cuerpo, pero está en realidad a la vez dentro y a la vez fuera, y no es diferente del sí mismo o la Sakti del sí mismo. Pregunta: ¿cómo batir las nadis o nervios psíquicos a fin de que la Kundalini suba por la Sushumna? Respuesta: aunque el yogi puede tener sus métodos de control del soplo para este objeto, el método del jnani es solamente el de la indagación. Cuando por este método la mente se sumerge en el sí mismo, la Sakti o Kundalini, la cual no está separada del sí mismo, surge automáticamente. Los yogis dan la máxima importancia al ascenso de la Kundalini hasta el Sahasrara, el centro cerebral, o el loto de los 1000 pétalos. Apuntan la afirmación de las escrituras de que la corriente vital entre el cuerpo a través de la fontanela, y argumentan que, habiendo sobrevenido Viyoga o la separación de este modo, el yoga debe efectuarse también del modo inverso. Por lo tanto, dicen, por la práctica del yoga, nosotros debemos juntar los pranas y entrar en la fontanela para la consumación del yoga. Los jnanis señalan, por otra parte, que el yogi asume la existencia del cuerpo y su separación del sí mismo. Solamente si se acepta este punto de vista de la separatividad, puede el yogi aconsejar el esfuerzo por la unión mediante la práctica del yoga. De hecho, el cuerpo está en la mente, la cual tiene el cerebro por sede. Que el cerebro funciona por la luz prestada de otra fuente es admitido por los yogis mismos en su teoría de la fontanela. El jnani, además, argumenta: si la luz es prestada, debe venir de su fuente nativa. Vaya a la fuente directa y no dependa de recursos prestados. Esa fuente es el corazón. Esa fuente es el sí mismo. El sí mismo no viene de ninguna otra parte ni entra en el cuerpo a través de la coronilla de la cabeza. Es lo que es, siempre brillante, siempre estable, inmutable e incambiable. El individuo se confina a sí mismo a los límites del cuerpo o de la mente cambiante, los cuales derivan su existencia del sí mismo inmutable. Todo lo que se necesita es abandonar esa identidad errónea, y hecho eso, se verá el sí mismo siempre brillante como la única realidad no dual. Si uno se concentra sobre el Sahasrara, no hay ninguna duda de que sobreviene el éxtasis del Samadhi. Los vasanas, que son las tendencias mentales latentes, no son destruidos, sin embargo. El yogi está, por lo tanto, obligado a despertarse del Samadhi debido a que la liberación de la esclavitud todavía no se ha cumplido. Debe intentar todavía erradicar los vasanas inherentes en él a fin de que cesen de perturbar la paz de su Samadhi. Así desciende desde el Sahara al corazón a través de lo que se llama la Jivanadi, la cual es solamente una continuación de la Sushumna. La Sushumna es así una curva. Comienza en el chakra más bajo, sube a través de la espina dorsal hasta el cerebro y de allí desciende y acaba en el corazón. Cuando el yogi ha alcanzado el corazón, el samadhi deviene permanentemente. Así pues, vemos que el corazón es el centro final. Pregunta: ¿las prácticas hatha yógicas se dice que curan las enfermedades efectivamente y por lo tanto se recomiendan como preliminares necesarios para el jnana yoga? Respuesta: deje usted que quienes las recomiendan las usen. Esa no ha sido la experiencia aquí. Todas las enfermedades serán efectivamente aniquiladas
por la continua indagación de sí mismo. Si usted parte de la noción de que la salud del cuerpo es necesaria para la salud de la mente, nunca habrá un final para el cuidado del cuerpo. Pregunta: ¿no es necesario el Hatha Yoga para la indagación dentro de sí mismo? Respuesta: cada uno encuentra un método conveniente para él, debido a las tendencias latentes. Pregunta: ¿puede el Hatha Yoga hacerse a mi edad? Respuesta: ¿por qué piensa usted en todo eso? Debido a que usted piensa que el sí mismo es exterior a usted, usted lo desea y se esfuerza por él. Pero no existe usted constantemente. ¿Por qué se deja usted a usted mismo y va detrás de algo externo? Pregunta: se dice en el Aparosha Anubhuti que el Hatha Yoga es una ayuda necesaria para la indagación dentro del sí mismo. Respuesta: los Hatha Yogis pretenden mantener el cuerpo en forma, de modo que la indagación pueda efectuarse sin obstáculos. También dicen que la vida debe ser prolongada a fin de que la indagación pueda ser llevada a un fin logrado. Por otra parte, hay aquellos que usan algunas medicinas con miras a ese fin. Su ejemplo favorito es que la pantalla debe estar perfecta antes de que se comience la pintura. Sí, pero ¿cuál es la pantalla y cuál es la pintura? Según ellos, el cuerpo es la pantalla y la indagación dentro del sí mismo es la pintura. Pero ¿no es el mismo cuerpo una pintura sobre la pantalla, el sí mismo? Pregunta: pero se habla tanto del Hatha Yoga como una ayuda. Respuesta: sí. Inclusive grandes pandits bien versados como el Vedanta continúan practicándolo. De otro modo, sus mentes no se sumergirán. Así pues, puede decir que es útil para aquellos que no pueden aquietar la mente de otro modo. Pregunta: ¿qué son los asanas o posturas o bases? ¿Son necesarios? Respuesta: en los yogasastras se mencionan muchos asanas con sus efectos. Las bases son la piel del tigre, la hierba, etc. Las posturas son la postura del loto, la postura sencilla y algunas más. ¿Por qué todo esto solamente para conocerse uno mismo? La verdad es que del sí mismo surge el ego, se confunde a sí mismo con el cuerpo, toma erróneamente el mundo como real y entonces, cubierto de amor propio egoísta, piensa desatinamente y busca las bases o asanas. Una tal persona no comprende que él mismo es el centro de todo y que constituye así la base de todo. El asana, o base, o asiento, se propone para que se asiente firmemente en él. ¿Dónde y cómo puede permanecer firme excepto en su propio estado real? Este es el asana real. Solo alcanzar la estabilidad de no separarse del conocimiento de que la base, o asana, sobre la cual todo el universo reposa, es únicamente el sí mismo, el cual es el espacio del verdadero conocimiento. El terreno ilustre es la postura asana firme e inmutable para el samadhi excelente. Pregunta: ¿en cuál asana está sentado usualmente Bhagavan? Respuesta: ¿en cuál asana? En el asana del corazón. Donde quiera que hay dicha, allí está mi asana. A eso se le llama Sakkasana, el asana de la felicidad. El asana del corazón es apacible y da felicidad. No hay necesidad de ningún otro asana para aquellos que tienen su sede en ese. Pregunta: la Gita parece enfatizar el karma yoga o el yoga de la acción, pues a Arjuna se le persuade a luchar. Sri Krishna establece el ejemplo como una vida activa, llena de grandes hazañas. Respuesta: la Gita comienza diciendo que usted no es el cuerpo y que usted no es, por lo tanto, el hacedor. Pregunta: ¿cuál es el significado? Respuesta:
Significa que se debe actuar sin pensar que uno mismo es el que actúa. Las acciones proseguirán inclusive en el estado sin ego. Cada persona ha entrado en la manifestación para un cierto propósito, y ese propósito se cumplirá tanto si él mismo se considera el hacedor como si no. Pregunta: ¿qué es el karma yoga? ¿Es no apego al karma o a su fruto? Respuesta: karma yoga es ese yoga en el cual la persona no se arroga a sí mismo la función de ser el hacedor. Todas las acciones prosiguen automáticamente. Pregunta: ¿es no apego a los frutos de las acciones? Respuesta: la cuestión surge solamente si hay hacedor. Se dice en todas las escrituras que usted no debe considerarse a usted mismo el hacedor. Pregunta: así pues, karma yoga es Katriva Buddhi Raita Karma, acción sin el sentido de ser el hacedor. Respuesta: sí, exactamente eso. Acción sin el sentido de ser el hacedor. Pregunta: la Gita enseña que uno debe tener una vida activa de comienzo a fin. Respuesta: sí, la acción sin el hacedor. Pregunta: si uno permanece quieto, ¿cómo va a producirse la acción? ¿Dónde está el lugar para el karma yoga? Respuesta: comprendamos primero lo que es karma, de quién es el karma y quién es el hacedor. Al analizarlos e indagar en su verdad, uno está obligado a permanecer como el sí mismo en paz. Sin embargo, inclusive en este estado, las acciones continuarán. Pregunta: ¿cómo continuarán las acciones si yo no actúo? Respuesta: ¿quién hace esa pregunta? ¿Es el sí mismo u otro? ¿Está el sí mismo supeditado a las acciones? Pregunta: no. El sí mismo no, es otro, diferente del sí mismo. Respuesta: así pues, es evidente que el sí mismo no está supeditado a las acciones, de modo que la cuestión no se plantea. Pregunta: yo quiero hacer karma yoga. ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Respuesta: ¿quién hay para que usted lo ayude? ¿Quién es el yo que va a ayudar a los demás? Primero aclare ese punto y entonces todo se ordenará por sí solo. Pregunta: ¿qué significa realizar el sí mismo? ¿Ayuda mi realización a los demás? Respuesta: sí. Y es la mejor ayuda que usted puede rendir a los demás, pero en realidad no hay ningunos otros a quienes ayudar, pues el ser realizado ve solamente el sí mismo, lo mismo que el orífice ve solamente el oro, al evaluarlo en diferentes joyas hechas en oro. Cuando usted se identifica a usted mismo con el cuerpo, el nombre y la forma están aquí, pero cuando usted trasciende la conciencia del cuerpo, los demás también desaparecen. El realizado no ve el mundo como diferente de él mismo. Pregunta: ¿no sería mejor si los santos se mezclaran con las demás gentes a fin de ayudarlos? Respuestas: no hay ningunos otros con quienes mezclarse. El sí mismo es la única realidad. El sabio ayuda al mundo meramente siendo el sí mismo real. El mejor modo de servir al mundo es ganar el estado sin ego. Si usted está ansioso de ayudar al mundo, pero piensa que no puede hacerlo alcanzando el estado sin ego, entonces someta a Dios todos los problemas del mundo, junto con los suyos propios. Pregunta: ¿no debo intentar ayudar al mundo que sufre? Respuesta: el poder que le ha creado a usted ha creado el mundo también. Si puede cuidar de usted, puede cuidar similarmente del mundo también. Si Dios ha creado el mundo, es su asunto cuidar de él, no de usted. Pregunta: ¿es justo el deseo de independencia política? Respuesta: tal deseo comienza sin duda con el propio interés de uno. Sin embargo, el trabajo práctico en pos de la meta amplía gradualmente la visión de modo que el individuo deviene inmerso en el país.
Tal sumersión de la individualidad es deseable y el karma relacionado es no egoísta o nishkarma. Pregunta: si la independencia política se gana después de una larga lucha y de terribles sacrificios, ¿no está justificada la persona al complacerse en el resultado y al sentirse orgullosa de él? Respuesta: en el curso de su trabajo debe haberse sometido al poder más alto, cuya dominación debe tener presente y no perderla de vista nunca. ¿Cómo puede enorgullecerse entonces? No debe preocuparse siquiera por el resultado de sus acciones. Solamente entonces el karma deviene a egoísta.